DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos ya con los focos puestos en otra parte del Congreso de la Nación, no tanto en la Cámara de Diputados, sino en el Senado, que finalmente sesionó y convirtió en ley muchos de los proyectos que iniciaron aquí, en esta Cámara. Vamos a hablar de eso en el día de hoy, porque está sucediendo todavía la sesión en la Cámara de Senadores, pero con proyectos importantes, ¿no? Se incorporó, por ejemplo, el proyecto de jerarquización de la actividad de los enfermeros y las enfermeras, que venía muy demorado después de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados hace ya 2 años. Y también, finalmente, se designaron los cargos para jueces y defensores y fiscales para la provincia de Santa Fe y algunos también para los distritos de la provincia de Córdoba. Y el proyecto que el 28 de marzo tuvo aquí media sanción respecto también de la ampliación del fuero federal en esa provincia, en Santa Fe, donde hoy se concentra también la atención por la alta vulnerabilidad que se está expresando en esa parte del país, sobre todo por la violencia de la narcocriminalidad, que no logra ni el Estado Nacional ni el provincial y tampoco, mucho menos el municipal, contener esos niveles de violencia. Así que Santa Fe volvió a estar en la escena central de la Cámara de Senadores. En este caso, el Congreso volvió a sesionar. Es importantísimo porque si no lo hace una Cámara, lo hace la otra. Y las discusiones políticas van dejando un poco de lado el paso a que se avance con proyectos muy buscados y muy esperados por la sociedad. Principalmente todos los proyectos que se estuvieron aprobando hoy en el Senado tienen un fuerte impulso de la Cámara de Diputados y de la sociedad civil principalmente, organizaciones, víctimas, familiares, muchas de las personas que se ven afectadas por situaciones que el Estado todavía no comprende muchas veces cómo abordar. Bueno, se ponen a trabajar, hacen alianzas, discuten, presentan proyectos y luego tienen que esperar las decisiones de la política para poder ser aprobados. Por eso hoy también se está celebrando que la lengua de señas argentina es ley también, como otros tantos proyectos que se acaban de aprobar. Así que de eso vamos a hablar. Tengo ya mis colegas y compañeros aquí sentados, tomando nota, viendo cómo vienen las cosas. Claudio Mardones, Antonio Ricovene, una Hola, Amanda. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Siguiendo cómo va avanzando esta sesión del Senado que nos estabas contando recién. Sí, es importante porque costó mucho que sea la sesión y costó mucho que estos proyectos tuvieran sanción definitiva. Sí, proyectos muy importantes para una buena parte de la sociedad civil, ¿no? En estos días donde se habla mucho de que bueno, la política empieza a alejarse de la agenda, de los temas que le importa al común de la sociedad. Bueno, los proyectos que tenía para tratar el Senado en la jornada de hoy, muy importantes, muchos entre ellos, muy esperados. Temas que importan, podríamos decir. Temas que importan. Sería un buen titular para... Después vemos cuáles son los que no importan, ¿no? Después nos peleamos por eso. Los temas de la gente, los temas de la gente. Pero bueno, tardan mucho más en llegar, en definitiva, al Congreso, porque se demoró de una manera... Bueno, donde justamente lo que decías, Antonio, la política o la rosca se privilegió antes de las urgencias, ¿no? Fue lo que pasó hace 2 semanas en el Senado cuando no hubo quórum finalmente. Claro, la oposición de Juntos por el Cambio, junto con la nueva oposición de Unidad Federal, creo que Unidad se llama, Federal, se levantaron y se fueron. Ahí está el quid de la cuestión, podríamos decir, porque lo que viene sucediendo desde noviembre es, bueno, otra aritmética de mayorías y minorías dentro del Senado, en un contexto en donde el eje central, al menos para la oposición, fue luego del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hubo una etapa de funcionamiento más regular de la Cámara Alta y luego de eso, bueno, empezaron a cristalizarse algunos tironeos. Hubo 2 momentos. Por una parte, el oficialismo tuvo en su momento dificultades de contar con el número propio antes de finalizar el año.
años, por razones de salud, en el caso específico... Estaban muy justos con el quórum. Exactamente, de José Mayans, que entró en una situación grave. Exactamente, se recuperó. Bueno, hoy ha sido uno de los protagonistas de la sesión, en una sesión en donde además regresó finalmente la titular del Senado a presidir el recinto, algo que no sucedía desde ese fatídico 1 de septiembre. Recordemos que ese 1 de septiembre estaba presidiendo una sesión, se iba del Senado y fue precisamente cuando estaba llegando por entonces a su domicilio es que sucedió ese intento de asesinato. Bueno, una parte de esa ausencia en la presidencia del estrado ha concluido hoy, ¿no? Y también cierran estos 5 meses, insisto, que por una parte los costos políticos han empezado a quedar en evidencia con el hecho de esto que vos decías, de que los temas que importan no habían llegado al recinto. Lo otro sí tiene que ver con la discusión de mayorías y minorías, el interés de la oposición de quitarle la primera minoría al oficialismo, el intento del oficialismo de poder mantener ordenada su tropa, este hecho de los 4 senadores que se van y bueno. ¿Y cómo se va a configurar el Senado, no? Porque hay que recordar que en estas elecciones que, bueno, parece que no habláramos, pero están muy presentes. Sí, claro. De hecho, el domingo tenemos la primer gran elección provincial que se va a definir con la aprobación finalmente de un nuevo gobernador o... Gobernador. Todos gobernadores, son todos candidatos varones. Neuquén, estamos hablando de Neuquén, totalmente. Que va a empezar a definir. Totalmente, y en la Patagonia también hay otro round muy importante, Río Negro, provincia de Río Negro, también elección de gobernador. Exacto, entonces eso ya abre, digamos, más allá que hubo en febrero paso, que hubo otras elecciones también en las provincias, pero que eran para definir candidatos, esta vez ya definen funciones concretamente. Y cambia un poco el escenario porque hay que volver a decir que esta elección también hay elecciones de senadores, ¿no? 1/3 del Senado se modifica, distritos muy importantes que pueden desequilibrar la, bueno, histórica hegemonía peronista que veníamos teniendo desde la recuperación democrática. Sí, exactamente. Nueva era en un momento en donde, insisto, esto que vos decís, Amanda, permite entender también el calibre de las disputas que suceden en el recinto de la Cámara Alta, el hecho que ha sido además para el oficialismo haber perdido en parte ya el quórum propio y poder sostenerlo con aliados estratégicos. En el último aliento de su gestión, ¿no? Es un golpazo principalmente del gobierno nacional, ¿no? Más allá de las internas de a quién, porque todos señalan a Cristina Fernández de Kirchner, pero el que se queda sin quórum es Alberto, en definitiva. Sí, así es. 2 elecciones, decíamos, las que se vienen para las próximas semanas, donde Juntos por el Cambio llega después de grandes dificultades, ¿no? Para intentar cerrar las listas. En Río Negro y en Neuquén, bueno, sufrió sus complicaciones y hubo un sector disidente que no mantuvo la coalición como venía sucediendo. Vamos a ver, una vez que se empiecen a desarrollar estas diferencias en las coaliciones, cómo repercuten en estas cámaras. Hay que ver, sí, ese impacto, ¿no? Porque por ahora todo eso, como sucede lejos del Congreso, en el kilómetro... ¿Cuánto? ¿1000, 1100 más o menos? 1200, un poquito más, me parece. Sí, hay una distancia que te permite, bueno, tomar cierta referencia o decir, bueno, son problemas territoriales. Ahora, esos distritos también tienen acá su correlato. Y discusiones fuertes. Bueno, en el caso neuquino tenemos varios protagonistas de esta casa que se están midiendo y que están compitiendo. Y algunos datos muy importantes que posiblemente hagan de la elección neuquina, bueno, un tema que va a ganarse parte de los títulos del lunes. ¿Por qué? Porque, bueno, el Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia, corríjame, hace ya medio siglo, bueno, gobernada por Omar Gutiérrez, es su vicegobernador, Marcos Kopman, quien busca mantener la hegemonía del MPN. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí empiezan a aparecer algunos protagonistas del recinto de la Cámara Baja. Rolando Rolo Figueroa, diputado que fue del MPN, ex vicegobernador de la provincia, bueno, es candidato a gobernador, va por una lista para competirle al MPN. Algunas encuestas plantean de que está 5 puntos por debajo del MPN y acá está la particularidad que nos mencionaba Antonio, que
detrás de Rolando Figueroa está el PRO y está una parte de Juntos por el Cambio que fue finalmente quienes no se pudieron quedar con el uso de la marca. Y el tercer jugador también es un diputado de esta Cámara, Pablo Servi, empresario frutihortícola, integrante de Evolución Radical, y es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Bueno, ahí en esa disputa es donde se está jugando la tensión, una parte de la tensión nacional, especialmente porque, bueno, estamos hablando de una provincia con la relevancia política de que es gobernada por una fuerza provincial hace tanto tiempo, cuna de vaca muerta, ¿sí? Sí. Con una centralidad muy importante. Estratégica para el desarrollo del gasoducto. Y exactamente, bueno, por eso, ¿qué pasa si la ecuación finalmente da en contra del MPN? Bueno, noticia bomba si sucede. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y también tener en cuenta cómo estos partidos provinciales, el MPN es uno de esos ejemplos, son un poco el efecto de lo que ha sido en su momento la proscripción peronista y las formas en que se fue configurando también en este año de 40 años ininterrumpidos de democracia, en este año donde uno de los sectores dentro del Frente de Todos, o el Frente de Todos en particular, está señalando un proceso proscriptivo con otros mecanismos, ¿no? Totalmente. Pero parecidos. Totalmente. Y ahí en este caso específico de lo que nos encontramos con la coyuntura neuquina, bien vos decís este caso del MPN. Vamos a otro caso en donde, digamos, cambian por completo los cálculos. Vamos a Río Negro. Ahí hablábamos del Senado. Bueno, ha habido un gran gestor, un gran dador de quórum en la Cámara Alta, que es Alberto Beretilnec, ¿no? Bueno, es el ex gobernador de Río Negro. Actual senador. Actual senador, cabeza política y dirigente de Juntos Somos Río Negro, que actualmente mantiene el control de la provincia a través de Arabela Carreras. Bueno, es Beretilnec quien busca sucederla a Carreras, volver a la conducción del gobierno. Y ahí hay un dato muy importante, porque el Frente Juntos Somos Río Negro, en este caso, hablando de polarizaciones, va por una parte como cabeza de lista de Juntos Somos Río Negro. También va con una colectora del Frente de Todos, con el respaldo del senador Martín Doñate, una de las figuras más importantes del kirchnerismo en la Patagonia. Y también... un acuerdo. Exactamente, un acuerdo. Sumemos otro costado al acuerdo. La otra pata del acuerdo la aporta el radicalismo, porque hay una tercera boleta de la Unión Cívica Radical, en donde está Lorena Matzen, otra conocida protagonista de esta Cámara. Diputada de esta Cámara. Exactamente. Bueno, ¿cómo está la boleta arriba? Arriba la boletita tiene una franja verde. ¿Quién está arriba del radicalismo? Beretilnec también. Así o sea que hay colectoras por tres... Exactamente. Por tres listas diferentes. Algunas son aliadas realmente acá en el Congreso y otras, bueno... Y otras se muerden en este mismo recinto. Sí, pero también es interesante ver cómo eso va impactando en términos de que el proyecto de Juntos por el Cambio, en definitiva, tiene expresiones locales muy disímiles a las expresiones nacionales, bueno, totalmente. ¿no? Que algo que se pensaba que iba a suceder a nivel nacional termina primero sucediendo en las provincias, la fragmentación, esto de que si era una alianza de gobierno o una alianza electoral empieza a dar sus frutos, digamos, 4 años más tarde, por lo menos después de la gestión, y hay todo un movimiento sísmico muy intenso por debajo para Juntos por el Cambio, que le complica... Entiendo, en un futuro, si llega a ganar, la conformación también dentro del Congreso o después los pasajes de factura que se van a hacer al interior de las fuerzas en los territorios. No sé, el lío que quedó en Mendoza, el lío que quedó en Neuquén, en Río Negro, en La Pampa, todos lados está bastante explotado. En este domingo se terminarían de plasmar 2 de esas dificultades, ¿no? En primer lugar, en el caso de Neuquén, un dato importante, porque aún fracturado, Juntos por el Cambio, aún con un candidato ex MPN, logra tener ese nivel de competitividad, ¿no? Ese es un dato importante a tener presente, ¿no? Sin duda. Eso en primer lugar. Con las características de Neuquén en este momento, ¿no? Ahí hay una serie de cuestiones. Algunos lo vinculan a una cuestión de competitividad electoral, otros hablan del desgaste directamente de la gestión de Gutiérrez. Otros consideran de que directamente también empieza a plasmarse otra parte del impacto de la pospandemia, ¿sí? Y en el caso de Río Negro nos encontramos, bueno, con otra cosa, hay que ver, con un armado también que ha contado con el visto bueno del Senado. O sea, si hay alguna boleta en donde alguien ahí del Senado muy importante metió la cuchara, es ahí. Bueno, parece que es un acuerdo bastante importante desarrollado acá en el Senado, ¿no? Entre Beretilnec y Doñate,
que generó la furia de otro actor muy importante del Frente de Todos, más en Río Negro, que es Martín Soria. Así es. Siempre aparece un bobo más, salió a decir muy enojado cuando se conoció ese acuerdo, mostrando dos puntos, cómo la política en el territorio también muchas veces se da en el ámbito parlamentario, porque la relación de Doñate Beretilnec, si bien ya venía de años de militancia en Río Negro, la cercanía que tuvieron en el Senado de la Nación fue parte para llegar a ese acuerdo. Y te aporto un datito más. Por favor. Un datito más. Hay una relación Beretilnec-Sergio Massa que ha sido muy importante. Claro. Especialmente por dos lados. Por una parte, lo que uno puede comprobar de esa relación tirante que ha existido en la Cámara Baja a partir del vínculo de los dos diputados del Frente Juntos Somos Río Negro, ¿no? Pero en el caso de Río Negro estamos hablando de la relación también del Ministerio de Economía con la provincia, y en ese contexto, bueno, lo que dicen cerca de Beretilnec es que la relación pasa por un excelente momento, ¿no? Así su mejor momento. En su mejor momento, bueno, pero eso también explica dos cuestiones, ¿no? Los porotos en el Senado, la importancia de los porotos en el Senado. O sea que lo que por ahí no sumó en el sentido de caudal de votos, sumó en relaciones políticas. Sí. Parece que mucho con las particularidades, ¿no? de este Río Negro, de Juntos Somos Río Negro. Acá nos acordamos de la siempre buena relación que tuvo Di Giacomo con Sergio Massa cuando era presidente de esta Cámara. Bueno, sí, obvio, pero ya después, igual el jefe político de Giacomo es Beretilnec, así que ahí se teje el gobernador. Mucho más. No, sin duda, por eso, pero siempre hubo una acompañamiento. Todos los hilos parece que conducen al señor W. Al mismo lugar. Vamos a seguir repasando entonces estos efectos que se van dando a partir del proceso electoral, que como bien decíamos, empezó en febrero con las internas, pero este domingo próximo se van a empezar a dar los primeros resultados electorales ya concretos para cargos, en este caso de gobernaciones, Río Negro y Neuquén, las primeras paradas. Estábamos también repasando que hace minutos nada más el Congreso, la Cámara de Senadores, convirtió en ley dos proyectos que salieron de aquí, de la Cámara de Diputados. Vamos a recordar justamente cuando se aprobó aquí en la Cámara de Diputados la ley Lucio, que tiene que ver con la capacitación para trabajadores del Estado sobre derechos y obligaciones que tienen los estados y los adultos con las infancias. Cuáles son los derechos de las infancias, pero también las responsabilidades que tenemos los adultos y los estados para proteger las infancias. Recordemos, eso se aprobó a fines del año pasado, en las últimas sesiones que se dieron en la Cámara de Diputados. Luego se complicó mucho en diciembre el quórum para la Cámara Baja también. Fue muy difícil aprobarlo, pero quedaba pendiente su aprobación aquí en la Cámara de Senadores, como bien decíamos, y hoy finalmente se concretó hace un ratito nada más con apoyos de todos los sectores políticos. En marzo de este año, nuestra compañera de segunda edición, Melina Ferderman, habló justamente con Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, víctima de asesinato por parte de su madre y su pareja, que pedía en un sentido o venía a trabajar con los senadores para apurar el debate y la aprobación, porque había sido incluido en las sesiones extraordinarias a pedido justamente de la presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró. Así que recordemos esta nota, que es más o menos de los últimos días de marzo, cuando ahí había comenzado ya hace poquito las sesiones ordinarias. El 23 de marzo, para ser más específica, habló Ramón Dupuy con nuestra compañera Melina Ferderman. ¿Cómo vivió esa sesión a donde la Cámara de Diputados le pudo dar debate finalmente a este proyecto de ley? ¿Cómo lo vivió usted en primera persona? ¿Cómo fue el proceso para usted? Usted decía, bueno, claro, nada va a devolver la vida del pobrecito Lucio, pero me imagino que cada pasito que se da debe ser un poquito de paz, ¿no? Que no es poco para una familia que ha sufrido tanto. Mira, el sufrimiento, yo siempre digo que a Lucio no me lo mataron hace 1 año y 4 meses, sino me lo mataron hace horas, porque el sufrimiento es el mismo, el dolor es el mismo, pero lo vivimos con mucha emoción con mi señora, porque bueno, estamos a un paso, le dije a Silvia, a mi señora, amor, estamos a un paso de que se apruebe.
Escuchábamos justamente ahí a Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, por quien se conoció, se impulsó esta ley. Una de las primeras votaciones que tuvimos este año en términos de calendario electoral fue en la provincia de La Pampa y justamente el diputado Berongaray era el que impulsaba este proyecto de ley de capacitación obligatoria para los 3 poderes del Estado respecto a los derechos de las infancias. Pero como decíamos, una sesión importante en el Senado de la Nación, se aprobó también el certificado único de discapacidad, que esta Cámara también impulsó con una serie de audiencias primero y varias reuniones, todos proyectos que habilitaron su tratamiento a fines de noviembre, allá por el 22-23 de noviembre, fue la última sesión que se pudo hacer en la Cámara de Diputados, luego hasta el 28 de febrero no hubo posibilidad de construir quórum con la oposición y el oficialismo y por eso se demoraron tanto también en el Senado la aprobación de estos proyectos, que salieron todos con aprobaciones casi unánimes, con grandes mayorías. Y la tercera ley que queremos destacar, otras también están ahora, me decía Claudio que está por aprobarse alcohol cero al volante en cualquier momento todavía, sí. En el Congreso, en la Cámara de Senadores, tiene que ver con la ley de lengua de señas argentina. Ustedes saben, cada vez que hay sesión aquí en la Cámara de Diputados, nuestros compañeros y compañeras de la Cámara, que son intérpretes de lengua de señas, hacen la traducción simultánea, la posibilidad de que aquellas personas que no escuchan puedan seguir igual el debate parlamentario en el Congreso. Analía es justamente una de nuestras compañeras que hace ese trabajo y ese día había participado junto a sus compañeros que hacen la interpretación de lengua de señas del debate parlamentario. Hace un ratito cuando ingresaba acá al Congreso me los encontré también nuevamente porque venían de celebrar la aprobación de la ley en el Senado. Recordemos, ese momento fue el 24 de noviembre justamente que se aprobó el proyecto y que, bueno, estaba ahí nuestros compañeros celebrando. En el Senado recibió apoyo unánime de los senadores presentes, 63 votos afirmativos, lo mismo para el proyecto de ley Lucio. Van a ver entonces en la nota no solamente a Analía, sino también a Alejandro, que Alejandro es sordo y no se comunica solamente con lengua de señas, no tiene posibilidad de hablar, por eso vamos a verlos juntos y haciendo además la interpretación simultánea en esta entrevista que les hicimos ahí, minutos después de la aprobación de la ley. Queremos compartirla y revivirla porque hoy se ha convertido finalmente en una lengua más aquí en la República Argentina. La verdad es que nosotros vamos a comentarles un poco de la importancia de este proyecto de ley de lengua de señas argentina. Es un reconocimiento para la comunidad sorda, para reconocer sus derechos, reconocer los derechos de los ciudadanos argentinos sordos, su patrimonio lingüístico. Reconocer su lengua es reconocer el derecho de todas las personas sordas. En el último censo no se detalló con especificación de la cantidad de personas con discapacidad que hay, no se hizo una discriminación específica de las distintas discapacidades, ni tampoco se habló específicamente de las personas sordas ni de su lengua, sino de lo que se habla por lo general es de una discapacidad auditiva. Entonces faltaría hacer esa discriminación porque hay usuarios de lengua de señas también. En la Federación Mundial de Sordos dice que se calcula un porcentaje mínimo por país que según la cantidad de habitantes se calcula el 1% son personas sordas. Así que se calcula por lo general, según la cantidad de habitantes, en nuestro caso seríamos 44 millones, sería 4.400 personas sordas más o menos se calcularía. Es muy importante esta ley porque reconoce el derecho de todas las personas sordas. Y también es porque es para evitar lo que es la privación lingüística que a nosotros nos viene sucediendo desde el año 1880, que en Milán, en un congreso, se resolvió, se decidió que las personas sordas podían ser oralistas y en aquel entonces prohibieron hablar en lengua de señas en todo el mundo. Hasta el día de hoy esto seguía sucediendo y ahora, desde ayer, donde se busca esta media sanción, se busca reconocer la identidad de las personas sordas y preservar su lengua, la lengua de señas argentina. Así que celebramos estas aprobaciones, justamente nos ha tocado más de una vez compartir tanto con Alejandro como con Analía el tiempo aquí cuando desarrollan con su equipo, un equipo que es propio de la Cámara de Diputados de la Nación, que hace la interpretación simultánea de la lengua de señas
algo que incorporamos en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual Exactamente. por acción directa principalmente de la comunidad sorda, ¿no? Totalmente. Ahí estaba Sara Bianchi, que es una referente de la comunidad sorda en Argentina, peleando por que se incorpore Sí. la obligatoriedad justamente de que se haga la traducción simultánea, la interpretación simultánea. Y el compromiso, ¿no? De las compañeras que están desde el principio de la sesión hasta que termina acá en este mismo Exactamente, estudio. Ustedes en no este lo ven, mismo pero en un estudio. Nosotros sí rinconcito. los vemos, pero... Sí, trabajando, organizándose para que siempre haya una cubriendo, esperando. Exacto. a Claro, tenga lo que salir hacen en la general otra. es trabajar en equipo porque Sí. como son términos complejos y cuando hablan los diputados no siempre hablan de manera coloquial, la lengua de señas argentina tiene su propia Claro. Bueno, y lengua, digamos. totalmente. Entonces hay que adaptar lo que dicen los diputados a que sea interpretable. Interpretación y gestualidad corporal. Eso requiere que en el momento, bueno, mucho esfuerzo, mucho trabajo corporal. Así que nosotros los vemos a veces cuando estamos Ahí haciendo están. la guardia de la sesión y están nuestros compañeros haciendo lo que están viendo ustedes en este momento, nosotros vemos el backstage, ¿no? Exacto. Cómo se van Sí. turnando precisamente cuando salen de poder llevar adelante largos minutos de interpretación. Exacto, así que una felicidad. Después de muchos años se viene trabajando para que la lengua de señas argentina sea reconocida como una lengua más, incorporando con todas las otras lenguas que también son parte de nuestro patrimonio inmaterial y parte también de nuestra identidad, ¿no? Acá se juega fuertemente el valor identitario porque no son todas iguales las lenguas de señas, son todas situadas en cada territorio y eso es lo más interesante e importante. Y Argentina tiene una gran tradición que además lo que busca es desestigmatizar y despatologizar. Todas Exacto. podemos aprender y comunicarnos a través de la lengua de señas como una forma también de incorporar a muchas otras personas con las que nos comunicamos y dejar de ser central. Digamos, Bueno, ¿no? y ojalá esto también sea un paso que implique que también otros canales y otras señales lo utilicen, ¿no? Ujú. Me parece que ese es un paso muy importante. ¿Te acordás que al principio de la aprobación de la ley allá por el 2010 todo el mundo lo había Sí, incorporado? como diciendo, miren lo que estamos haciendo. Y de Todos repente, contratados. Exacto. Y de repente, lentamente, Y cuando ese se empezó- cuadradito empezó a desaparecer. Claro, y empezó a desaparecer de todos lados, menos de los medios públicos, Exacto. cuando se empezó a fustigar de manera virulenta Sí, la ley. la ley de comunicación Sí, sí, audiovisual. totalmente. De hecho, este es uno de los artículos que nunca fue derogado y Claro, que nunca fue exactamente. manipulado. Entonces, desde el momento en que se aprobó la ley en octubre del 2010 hasta ahora, estaba vigente y está vigente. Bueno, no la cumplen, no hay que ver ahí la ENACOM cómo la hace cumplir, Totalmente. que es parte del debate. Exactamente. Ahora me decías, Claudio, que estaban por aprobar en el Senado alcohol cero al Transcurre volante. el debate sobre alcohol cero, luego de que fue uno de los temas de discusión y también de lobby y también de acusaciones, porque el hecho de que haya fracasado el último intento para sesionar con este texto, con este dictamen ya, con dictamen de mayoría, también dictamen de minoría en rechazo, bueno, finalmente terminó con acusaciones, especialmente de la senadora Juliana Di Tulio, que acusó directamente a su par mendocino, al ex gobernador y presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, de estirar los tiempos para que finalmente no prosperara, que llegara este dictamen al recinto y directamente lo vinculó con las presiones de la industria vitivinícola. Recordemos que cuando se discutió aquí en la Cámara de Diputados el debate por alcohol cero, los diputados de Mendoza presentaron un dictamen propio. Sí, de diputados de Mendoza, del oficialismo, de la oposición también. Me acuerdo de Pérez Plaza, el diputado empresario agrícola, también muy en contra de la ley. Pero Sí, la sí. gran impulsora del proyecto aquí en la Cámara de Diputados fue la diputada Jimena... Marcela Paso, No, la diputada que estaba en contra del proyecto, Jimena Latorre de Jimena Mendoza. Latorre. ¿No? Del Sí, radicalismo sí. mendocino, que es la que llevó adelante más el debate con incluso la discusión respecto de... pero por el Frente Renovador creo que fue Paso también la que impulsó el debate en la comisión en su momento. Claro, para la aprobación. Sí. Claro, yo estaba pensando cómo venía la estrategia en términos de lo territorial, ¿no? Ah. Mendoza como un epicentro Sí. donde se ha consolidado la industria vitivinícola, más allá que en San Juan también, y de hecho muchos sanjuaninos votaron a favor después Claro. en la resolución final Sí, de la votación. Es un tema que funciona ya en muchas provincias. En 20 más o Sí, menos. sí. Donde lo que se va a buscar es, bueno, darle como una unanimidad
a nivel nacional, ¿no? Más que nada por la organización territorial. Y además es para las rutas nacionales. Y las rutas ¿no? nacionales. Y las rutas Principalmente te puede parar la policía para pedirte hacerte la alcoholemia en las rutas nacionales. Exacto. Y en las provincias como Mendoza, donde no hay alcohol cero y hay tolerancia del 5%, por ejemplo, es 0,5%. Bueno, ahí la policía provincial, cuando andás por la provincia, te hace la alcoholemia y si tenés 0,5 te dejan seguir y si no, te retiran el Totalmente, porque recordemos un tema que hemos compartido en varias oportunidades. Los temas de control de tránsitos es una potestad que va de abajo hacia arriba, es decir, que empieza por el municipio, continúa por la estructura provincial y termina en la estructura federal a partir de las rutas federales. Bueno, en este contexto la idea era eso, federalizar, estandarizar, pero bueno, ahí se dio de manifiesto esta pulseada, especialmente con la COVIAR, la Corporación Vitivinícola Argentina, ¿no? Hablemos con nombre y propiedad de uno de los grupos que más presión hizo con esto, que ha hecho mucha presión también en otras provincias. Que expusieron en la comisión. Totalmente, expusieron, hablaron y en ese contexto también hay otro espacio que tiene mucha centralidad en términos de lobby, que tiene que ver con la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza, que es en el cierre de la cosecha y que fue un momento en donde estuvieron presentes muchos diputados, diputadas, senadores, senadoras, también dirigentes. Recientemente. A mediados de marzo fue. Totalmente. Y ahí en ese contexto, bueno, estuvieron también y escucharon los planteos, escucharon los planteos de la COVIAR, pero también hubo respuestas como diciendo, bueno, muchachos, parece que no va a haber mucha suerte, parece que finalmente va a suceder la federalización del alcohol cero, algo que se está debatiendo en este momento en el recinto de la Cámara. Y que tiene que ver principalmente con esto que decías, Claudio, de la organización. Lo que van a hacer a partir de la aprobación de esta tarde, esta noche, de esta ley, cuando se reglamente seguramente en los próximos días, es habilitar los controles de alcoholemia en las rutas nacionales, que hasta ahora no estaban permitidos. Donde te podían hacer el control de alcoholemia era en algunos distritos, algunos municipios de distintas provincias. En algunas provincias, en las rutas provinciales, tampoco es que hay tantos controles de alcoholemia, pero lo que se busca con esto es que quienes conducen en las rutas nacionales, la discusión también estaba puesta en que en muchos distritos donde para pasar de una localidad a la otra tienen que ir por una ruta nacional. Bueno, tampoco tenés que andar tomando cuando estás manejando. Bueno, tal cual. Que es un poco la discusión. Ahí ¿no? está el tema. Hay que ver cuánto de esto sirve para que vuelva a reanudarse un poco la difusión y el interés también de duplicar los controles en algunos lugares clave, ¿no? Y que eso también sirva para otro tema que también se discute en muchas provincias, el bajo nivel de control en las provincias donde hay alcohol cero muchas veces también. Sí, una ley que ahí llega con el espíritu no de prohibir el consumo de alcohol, no de controlar más, sino de que bajen los siniestros viales, ¿no? La segunda causa de muerte. Y que haya un conductor jóvenes. responsable. Sí, sí. Claro, y tener que pensar en definitiva en otras estrategias, ¿no? Y cuál es la lógica propia de las fuerzas, en este caso de seguridad, que se ocupan de los controles de tránsito para, bueno, ir disuadiendo por un lado y también las campañas que puedan hacerse para diferenciar y desasociar el consumo de alcohol con la conducción y el manejo. Así que en este momento se está seguramente por aprobar. Es un proyecto también que viene principalmente impulsado por las víctimas, las víctimas, familiares de víctimas del delito, de los accidentes de los tránsito. siniestros viales. Sí, que lo vienen trabajando hace mucho tiempo y no podían encontrar masa crítica dentro del Congreso para que esto se apruebe, justamente por esta mirada más particular de cada uno de los distritos, pero como muchas veces pasa, la propia dinámica de las provincias traspasa a la dinámica nacional y se impone primero en lo local para luego ir hacia lo nacional. Así que todo esto que venimos contando, que sucede ahora en el Senado y estamos enfocados ahí, tienen que ver principalmente porque han sido leyes que arrancaron aquí en la Cámara de Diputados y el principal debate se dio acá, ¿no? Porque todas estas leyes llegan con muchos acuerdos, así que todas las definiciones o las instancias de desacuerdo que se pueden dar entre los distintos bloques se fueron limando en esta Cámara. Sí, y luego de varios intentos, porque estamos hablando de ¿cuántos años? Por lo menos 10 años mínimo intentos de federalizar el alcohol cero, ¿no? Digamos, eso también muestra la cantidad de veces que estas iniciativas han perdido estado parlamentario y que en este contexto forma parte de una decisión política que surge del oficialismo, que fue motorizada en la Cámara de
de Diputados y que también tuvo el empuje específico de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. Sí, ¿sí? exactamente. Que hay que recordar que uno de los temas pasaba, bueno, no solamente por la decisión política también, sino por garantizar de que las comisiones en donde se iba a debatir, bueno, funcionaran, tuvieran el ritmo suficiente como para poder garantizar de que en el medio no quedara frenada en un vericueto, como estuvo un paso de quedar también, ¿no? Por eso separaron también la discusión respecto a la modificación de las penas para quienes manejaran con altos niveles de alcohol en sangre, ¿no? ¿Se acuerdan que esa discusión de hecho no prosperó, no llegó al recinto todavía, fue dictaminada, pero no alcanzó la intención para avanzar? Y como esta ley intenta no ser prohibicionista, sino más bien regulacionista respecto a desasociar las conductas de manejo y consumo de alcohol, bueno, pasó también más el filtro de quienes tienen una mirada importante también sobre qué rol tiene que tener el Estado. Si el Estado tiene que prohibir y perseguir o tiene que promover otro tipo de prácticas. Pero eso que ¿no? mencionabas que recién, Amanda, sobre las penas, fue uno de los puntos claves para poder destrabar las negociaciones. Recordemos que venía muy avanzado el debate, estuvo un tiempo frenado y se retomaron a partir de, bueno, empezar a revisar cómo serían las penas. Se dictaminó y, bueno, es otro de los debates que queda pendiente, pero fue uno de los puntos donde le pudo dar ese empujón final para la media sanción acá en la Cámara de Diputados, que, como decías también, bueno, lima un poco las asperezas de lo que pueden ser los desacuerdos que se presenten en la Cámara Alta, y lo vamos a ver finalmente, bueno, viendo cómo se dará la votación, pero lo cierto es que se espera la aprobación de la ley. Sí, claramente, y es muy importante porque estas suspicacias que justo el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio es mendocino, no es justamente de los que apoyan la ley de alcohol cero, y se haya dado toda la situación el 30 de marzo pasado de impedir el mismo casi idéntico temario, ¿no? Se difiere solamente con la incorporación de enfermería y de el proyecto robustecer la justicia federal en Santa Fe, porque ya pasaron los días que tenían que tener. Tal cual, en un momento en donde también se cierran algunas cuitas también del oficialismo, porque quien buscó tratarlo sobre tablas, el proyecto de ampliación de la Justicia Federal de Santa Fe, fue Marcelo Lewandowski, senador santafesino del Frente de Todos, pero también uno de los representantes, un hombre que viene de tener una buena relación en el pasado con el gobernador Omar Perotti, y que a partir de fines del año pasado y durante lo que ha sido este verano fue bastante áspera la relación, todo lo contrario a lo que sucede con el diputado nacional Roberto Mirabella, ex senador nacional, que bueno, que es un hombre cuyo apellido suena como uno de los posibles candidatos. Sí. Bueno, y te sumo un datito que se va para pelear la gobernación. Lewandowski es uno de los que mejor mide dentro del peronismo en Santa Fe. Bueno, por eso. Eso le valió también ser cabeza de lista en un acuerdo el Senado hace 2 años. Bueno, sí, en un acuerdo con el kirchnerismo. Ahí, exactamente. Ahí hay un tema, porque esto muestra también que el oficialismo trató de ordenar rápidamente sus discusiones con respecto al tema santafesino, especialmente luego de lo que fue el ataque al supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi, ¿no? Digo, eso hizo que en parte se terminaran de ordenar algunas de esas cuestiones, y otro de los puntos que sucedió hoy en el Senado, otra muestra de los tiempos, ¿no? Porque finalmente se aprobaron los pliegos de 3 jueces federales, pero cuyo pliego y aprobación ya estaba hacía 7 meses. Digo, y eso tiene que ver con algo que veníamos compartiendo, que por fuera de la discusión del temario está el trasfondo de la discusión del manejo de la mayoría y la minoría para poder llegar y activar el recinto en este momento. No es solo una cuestión de números tampoco. No, ahí está. De hecho, bueno, cuando se oficializa la creación del bloque Unidad Federal, bueno... uno de los principales impulsores fue el bloque Córdoba Federal, la senadora nacional Alejandra Vigo, consorte del gobernador Juan Schiaretti. Hubo especulaciones de si iba a haber un efecto contagio en la Cámara de Diputados de una experiencia similar. Bueno, finalmente no, pero ¿por qué? Porque uno de los temas centrales era tratar de dejar de manifiesto y poner a prueba la capacidad del oficialismo de mantener o no el quórum, teniendo en cuenta ya las debilidades de contar con algunos aliados esquivos y no tan esquivos como Alberto Beretilnec, pero parte de eso ha sido el tironeo que termina de aflorar en la discusión del temario. Efectivamente. Vamos a repasar un poco de qué se trata el proyecto de ley de alcohol cero al volante,
que es el que está siendo discutido ahora en la Cámara de Senadores, porque, bueno, recordemos lo que decíamos hace un rato, se discutió principalmente en la Cámara de Diputados, se le fueron incorporando algunas modificaciones y a partir de eso se llevó al recinto. En su momento la discusión también fue bastante tensa en la Cámara de Diputados, fueron contextos donde el oficialismo le costaba mucho y todavía le cuesta, pero en ese contexto antes del receso del verano fue muy complicado y conflictivo para el oficialismo avanzar en el debate parlamentario, pero fue uno de los proyectos que se aprobó en esa sesión de fines de noviembre, donde varios proyectos que hoy se convirtieron en ley fueron finalmente debatidos. También hubo una cuestión ahí respecto a la empatía y a el tacto que tienen los diputados y diputadas a la hora de dar algunas discusiones en el contexto del recinto, porque se estaban discutiendo también varios proyectos que esperaba la ciudadanía y se demoraban con las cuestiones de privilegio y con los apartamentos de reglamento. Entonces ahí también hubo un proceso complejo hasta que finalmente se aprobó. Se aprobó con importantes mayorías, también la ley de alcohol cero al volante acá. Sí. Intentaron modificar algunas pautas, pero lo importante es que lo que busca la ley en definitiva es bajar a cero la tolerancia de alcohol en sangre para la persona que conduce. El resto pueden ir como quieran en el coche, pero el que tiene la responsabilidad de manejar tiene que tener cero alcohol en sangre y no hay niveles de tolerancia, para también dar un mensaje mucho más claro de que los cuerpos son diferentes y que las tolerancias, los márgenes de tolerancia pueden ser erráticos. Ahí está el tema, porque bueno, se espera, nos venía diciendo Antonio, 63 fueron... Votos, sí. Bueno, estamos hablando de alguna de las votaciones más altas de este año sin duda, pero del año pasado también. Y en ese contexto, la otra gran pregunta es, bueno, llega el momento de la aprobación, bueno, la pelota queda en manos del Poder Ejecutivo Nacional también y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Atención a la reglamentación, ¿no? Claro, por eso. Hay que ver qué pasa, hay que ver cómo va a tomar el guante Guillermo Martínez Cariñano, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, especialmente porque, bueno, estamos hablando de cuál es el organismo federal que tendría en sus manos la implementación de esta ley. Bueno, Martínez Cariñano fue uno de los que vino acá a defender el debate en la comisión, digo, siempre mantuvo una postura clara a favor de este proyecto. Por eso, y fue una de las voces también de que se encargó de señalar con cuidado, pero con firmeza, el peso del lobby. Pero porque, insisto, quienes han pasado por las áreas de transporte de los últimos años y han tenido que seguir la dinámica parlamentaria, saben que para poder avanzar con la federalización de la ley de alcohol cero era necesario sortear muchas presiones, la voz de distintos gobernadores de las provincias vitivinícolas. Acá hay un cambio porque esta vez, bueno, no fueron directamente los gobernadores la primera voz que se plantó ante este tema, como ha sucedido en otros casos. Aquí en este programa hemos contado cómo la discusión del proyecto de la ley de humedales directamente quedó frenado cuando fueron los gobernadores de las provincias con el litio en sus yacimientos las que directamente lo frenaron. Desde Washington lo hicieron. Totalmente. Lo mismo ha sucedido en otros momentos en la discusión de alcohol cero en la voz de los gobernadores y gobernadoras de las provincias vitivinícolas. En este caso nos encontramos ya directamente con que fueron los representantes corporativos de los agrupamientos empresarios vitivinícolas los que tuvieron que jugar sus argumentaciones. Vamos a seguir con este tema porque está en debate en la Cámara de Senadores para convertirse en ley en cualquier momento, pero antes vamos a presentar a nuestro primer entrevistado de esta manera. Le agradecemos al diputado Víctor Hugo Romero de la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. La verdad que es medio complicado con los tiempos. Estoy viniendo de viaje, pero me imagino. No les quería fallar. Bueno, entonces, doblemente agradecidos estamos acá por su tiempo y la posibilidad de conversar un poco de cómo va viendo también el panorama a nivel nacional y qué repercusiones cree que pueden tener los procesos internos que se están dando en las distintas provincias. Hablábamos al inicio del programa que este domingo tanto Neuquén como Río Negro van a tener sus primeras elecciones formales, digo, más allá de las PASO que hubo ya en la provincia de La Pampa, porque se van a dar las elecciones a gobernadores y hay expresiones muy distintas en el territorio
territorio de lo que hay a nivel nacional en las alianzas políticas que tienen mayor representación. Y nos preguntábamos si eso va a poder tener algún tipo de repercusión en el armado, digamos, de la Cámara de Diputados, porque, bueno, cada provincia tiene sus representantes y muchos diputados que son representantes del mismo espacio político compiten entre sí en las elecciones, ¿no? En distintos frentes que se han presentado en lo territorial. ¿Cree, ustedes de Córdoba, pero tienen mucha experiencia, que hay repercusión directa o que se puede separar la vida política de lo territorial de las provincias y de los armados nacionales? Sí, en principio no conozco la realidad de todo el país, pero sí está claro de que cuando se discute a nivel provincial son visiones que inclusive en algunas provincias que hay pasos, en otras provincias que no, pero en definitiva son visiones que me parece que no están, si bien cada uno de los dirigentes está alineado o pertenece a distintos sectores dentro de Juntos por el Cambio, pero claramente son posturas muy federales en cada una de las provincias. Esto es lo bueno, esto es lo bueno de la Argentina, profundizar el federalismo y que se discute en cada una de las provincias los problemas complejos que tienen cada una de ellas, y en función de eso seguramente hay posturas de cada uno de los dirigentes para plantear sus inquietudes, y bueno, y es la comunidad, los provincianos de cada una de ellas que tengan la posibilidad de elegirla. No lo veo con una repercusión a nivel nacional, ¿no? Si bien cada uno de los resultados por ahí los medios lo toman como que, bueno, ganó un sector electoral, pero un frente electoral, pero yo lo veo con políticas muy locales, muy regionales, muy federales de cada provincia. Pero es complejo, Córdoba, por ejemplo, asociarlos, ¿no? Porque si Juntos por el Cambio o el Frente de Todos, que tiene una conformación a nivel nacional, en lo local se desasocian, digamos, y arman otro tipo de alianzas, ¿cuánto de eso se repercute o se puede llevar a la discusión nacional? Es como difícil de seguir, digamos, en relación también a que las políticas locales están vinculadas a las decisiones nacionales y viceversa, ¿no? Lo que pasa es que la discusión a nivel nacional es una discusión mucho más amplia y por ahí incluye muchos dirigentes que tienen diferencias o visiones distintas en las localidades de la provincia. Por lo tanto, yo a nivel personal no lo asociaría. Sí, claramente hay posiciones en la provincia que a veces, por falta de acuerdo, por no coincidir en algunos programas de gobierno, se toman diferentes caminos. Córdoba, por ejemplo, estamos en un proceso donde hay elecciones en junio, fines de junio, y sin embargo hoy la discusión es prácticamente una discusión provincial. No se está hablando o tiene alguna repercusión en cuanto a conformación de listas, los distintos espacios dentro de la propuesta electoral que se va a hacer. No se está mezclando la relación que tiene cada uno de los dirigentes a nivel nacional. Por supuesto que en esa mesa, en el caso de Córdoba, de Juntos por el Cambio, cada uno hay un representante de los distintos sectores de la nación, pero en Córdoba arreglaron, digamos. En Córdoba resolvieron, ¿no? Sí. Encuesta. Sí. ¿Cómo? ¿Qué tal, Romero? ¿Cómo le va? Lo saluda acá Antonio Ricovene. Yo le quería preguntar por uno de los temas que, bueno, esperan ser tratados en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, comisión que usted integra, que tiene que ver con el proyecto agrobioindustrial, esta iniciativa que, bueno, propone beneficios impositivos para favorecer la inversión en el sector. ¿Qué posibilidad ve de avanzar en las próximas semanas con esta iniciativa? Digo, hemos visto una acordada en las comisiones de Agricultura, en la comisión de Industria, pero bueno, falta también el trabajo en presupuesto. ¿Cómo lo ve? ¿Es uno de los puntos que le reclaman a usted en su provincia, que le piden los sectores agrícolas que han trabajado en la redacción de este proyecto para que finalmente pueda recibir la sanción? Mire, en realidad todavía no está tratado en las comisiones, pero también tengo que decirlo internamente dentro de
de la Comisión de Agricultura, que ustedes saben que la preside Ricardo Bullardi, hemos estado trabajando en conjunto. Además, hemos aportado algunas modificaciones a la ley que entendemos que son importantes, inclusive en su condición de presidente de la Comisión de Agricultura, he tenido contacto con algunos funcionarios del Gobierno Nacional para plantear estas inquietudes. El sector agropecuario tiene un problema grave que es parte de la situación económica de la Argentina, de la macroeconomía, la diferencia de cambio, un tema que impacta de lleno en la rentabilidad. Pero más allá de eso, este proyecto, si bien es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate que seguramente con distintas visiones, inclusive con las que ya hemos aportado, vamos a ir a ese debate, pero sí creo que es una herramienta para analizarla, para dar ese debate y sacar la mejor ley. Junto con esta ley nosotros estamos planteando un proyecto de los cuales varios diputados lo han firmado, yo soy autor del proyecto, que es el título de crédito agropecuario. Es un pagaré a pagar a valor producto, es exactamente lo mismo que el pagaré, con la diferencia que el productor que suscribe ese título de crédito agropecuario se compromete a pagar en el lapso no mayor a 3 años de una producción de un activo subyacente que elige y que produce. Si es productor de ganadería, bueno, un kilo de carne, siempre tiene que tener un mercado de referencia. Y es la posibilidad concreta que el sector agropecuario, sobre todo el más chico, tenga la posibilidad de endeudarse en función de la producción que tiene. Claro. Y este es un proyecto que lo venimos trabajando mucho con el Mercado Argentino de Valores, la Comisión Nacional de Valores también lo ha analizado. Muchos sectores del sector agropecuario lo hemos venido trabajando y lo estamos, más que militando, lo estamos poniendo en consideración para escuchar propuestas, para mejorarlo, pero que en definitiva entendemos que junto con estas dos cosas, por un lado, este proyecto de agroindustria, que si bien, insisto, no es la solución definitiva del sector agropecuario, es una herramienta que da previsibilidad y permite algunas ventajas impositivas con respecto a futuras inversiones. Y por el otro lado, en un momento donde el sector agropecuario requiere un financiamiento adecuado, este título de crédito agropecuario permitiría generar una herramienta más. No es el instrumento diría que puede prevalecer en todo el sector, pero sí es una herramienta más, sobre todo para el pequeño productor, la posibilidad de endeudarse en función de lo que produce. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué está? Bien, muy bien. Es que está en Soto, llegó a Soto, nos está hablando desde Soto. Sí, a Soto. Ahí está. Lo así del noroeste cordobés. Exactamente, un viaje, por eso le digo un viaje. Este es un horario de estar llegando, ¿no? Me parece a mí. Pero lo escuchaba con mucha atención. Cuando uno tiene Sí, no, por favor. No, digo, cuando uno tiene la posibilidad de vivir en esta zona, mañana tengo actividad en otro lado, pero bueno, vengo y de acá para viajar a la provincia. Claro, te escapas un poco a recuperar energía, ¿no? A un lugar un poco más tranqui y lleno de buenas imágenes. Cruz del Eje, Cruz de Caña, Soto, ¿no? Bueno, toda una zona muy golpeada por la sequía, ¿sí? No lo perdemos de vista. Pero antes de preguntarle un tema parlamentario, quería tomar un poco lo que usted decía, ¿no? Bueno, es verdad, hay algunas elecciones desdobladas, provinciales, que no tienen mucho impacto nacional. Córdoba posiblemente sí, especialmente por la particularidad de lo que va a ser la contienda, ¿no? O sea, por una parte el intendente de Córdoba Capital, Martín Yarlora, y enfrente, bueno, Luis Juez y un compañero suyo de bancada del otro bloque del radicalismo, Rodrigo de Loredo, en esa contienda. ¿Cómo se están? Se lo pregunto a usted como, bueno, un dirigente del radicalismo cordobés que formó parte de la gestión de Córdoba Capital cuando el radicalismo la gobernó, que ha sido la mayor cantidad del tiempo desde la recuperación democrática en Córdoba Capital. Pero bueno, ¿cómo se están preparando desde el radicalismo cordobés para este escenario y para luego de todas las internas que ha tenido Juntos por el Cambio en la provincia?
afrontar lo que va a ser la campaña detrás de Luis Juez candidato? Mire, en realidad tenemos un gran desafío. Tenemos un gobierno provincial que lleva muchos años, 24 años, y que en realidad es la oportunidad que tenemos de Juntos por el Cambio, Juntos por Córdoba, de presentarnos como una alternativa. Es cierto que hay una situación distinta de otros años, ¿no? Hoy está toda la dirigencia que conforma Juntos por el Cambio, el Frente Cívico, que es del partido de Luis Juez, sí, la coalición cívica, el PRO, y básicamente el radicalismo está atrás de este proyecto trabajando de manera conjunta. Nosotros estamos en una etapa donde, bueno, quedan pocos días para las elecciones, pero también estamos presentando a la sociedad un proyecto alternativo. Las sociedades no votan una publicidad, sino votan algo seguro, algo que permita un verdadero cambio en la provincia. La provincia tiene dificultades importantes desde el punto de vista de salud, educación, el tema de seguridad es un problema importante, pero también las finanzas provinciales hay una Córdoba oculta que yo siempre digo, ¿no? Una Córdoba que muestra un superávit fiscal importante, pero que ha ajustado a los docentes, ha ajustado a los médicos, ha ajustado a la seguridad, ha ajustado a los jubilados, hace obra pública, pero aparte está endeudado. Y ese superávit está basado en, además de disminuir el poder adquisitivo de estos sectores, en un alto impuesto que es el impuesto del ingreso bruto, que la gente no lo ve, que no lo percibe, pero que en definitiva luego impacta en la competitividad de la provincia. Y por otro lado, una energía cara, una EPEC que viene con problemas de déficit hace mucho tiempo, que no tiene infraestructura y que es fundamental en una provincia donde necesita desarrollo y darle valor agregado a la producción, contar con una energía que esté acorde para poder ser competitiva. Estas alternativas que estamos construyendo, bueno, van a ser parte de nuestra propuesta electoral. Insisto, la dirigencia estamos convencidos en Juntos por Córdoba de tener una tercera alternativa en la provincia y plantear un cambio de la gestión que los mismos cordobeses en cada una de las encuestas lo está planteando. Ahora, diputado, y esta consultita cortita a nivel nacional, bueno, está la acumulación política y el desafío cordobés. Venimos de una semana en donde buena parte de los precandidatos presidenciales estuvieron en la rural, exponiendo ante el empresariado agroexportador y agrícola, y ahí han surgido distintos planteos. Bueno, el expresidente Mauricio Macri, que ya dijo que no va a competir, dijo de que se estaban preparando para una segunda vuelta para competir con el precandidato y diputado de ultraderecha Javier Milei. Eso es un escenario que delinea el expresidente Mauricio Macri. ¿Cómo lo están viendo desde el radicalismo, especialmente cuando por fuera de ese pronunciamiento, que parece ser una coincidencia entre Macri, Burrich y Milei, enfrente aparece el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de su partido, Gerardo Morales, y Elisa Carrió? ¿Cómo cree que va a evolucionar esta discusión después de la elección cordobesa y cuando llegue el momento de las PASO nacionales? No, en primer lugar, como integrante del bloque de la Unión Cívica Radical y, por supuesto, acompañando la propuesta de nuestro presidente del partido, nosotros entendemos que en la Argentina hay que trabajar y se está haciendo, y en eso se está haciendo de manera ordenada y responsable, plantear una propuesta a los argentinos para presentar una alternativa a la actual gestión. Esto es lo más importante. Lo que refleja Milei es un estilo de gestión de gobierno de los cuales está contrariamente opuesto a nuestros principios como la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, tenemos que trabajar para convencer a la sociedad que necesitamos un Estado con condiciones distintas a las que tiene hoy, pero un Estado que genere la certeza, que tenga un programa de gobierno, que fortalezca la seguridad jurídica, que fortalezca la salud, que fortalezca la educación y donde claramente dé señales para un desarrollo del país sostenido.
no compartimos para nada la visión de aquellos dirigentes que creen que el mercado lo tiene que resolver y donde inclusive tiene que estar. Nosotros estamos muy lejos de esa postura, por lo tanto vamos a trabajar mucho para que no se dé esa opción en la segunda vuelta. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición y por compartir un poco también el panorama de Córdoba, que es una de las principales provincias y principales distritos de la Argentina. Así que gracias por este rato y nos vemos en cualquier momento aquí por la Cámara. Un abrazo grande. Adiós, hasta la próxima. Hablábamos con Víctor Hugo Romero, diputado radical de la provincia de Córdoba. Ahora ya nos vamos a la pausa. Antes quiero mandar un saludo especial a unos amigos que me dijeron que les mande un beso, a mis amigos de ATRAC, la Asociación de Trabajadores de las Telecomunicaciones, porque hace unos días fue el Día del Trabajador del Correo y de la Comunicación Telepostal, así que a Nati, a Marce, a Maca y también a Maripaz les mando un beso desde acá, así nomás. Nos vamos a la pausa y volvemos. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023
Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Aquí seguimos en la tercera edición de TV, cerrando ya el día con la información que principalmente proviene del Senado, porque están sesionando, como les habíamos comentado, con proyectos aprobados principalmente aquí en la Cámara de Diputados, que tuvieron mucho debate y también muchas dificultades para aprobarse, porque hace mucho tiempo venían en debate. Pero tenemos nuestro próximo invitado y lo presentamos de esta manera. Le agradecemos al diputado Agustín Fernández, estábamos mezclando todo, al diputado Agustín Fernández del Frente de Todos de la provincia de Córdoba. ¿Cómo anda? Bienvenido, ¿cómo estás? De Tucumán. Ay, es que estoy mareada ya. Córdoba hablamos recién, es verdad, perdón. Te iba a decir diputín entre Agustín y diputado, le pifié en alguna, me di cuenta antes. Volvamos entonces, diputado Agustín, que viene de la provincia de Tucumán, finalmente, así no me confundo. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Es la hora y el día. Buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Un placer salir con ustedes y acá en Tucumán, en un día nublado, lluvioso. Pero con mucha actividad. Sí, sin duda. Ahora le vamos a preguntar porque tenemos uno de nuestros compañeros que sigue muy de cerca la actividad política tucumana. Yo quería preguntarle un poco sobre las últimas comisiones que hubo. Esta semana se reunieron las comisiones de economías regionales. Están impulsando todo un trabajo para los productos orgánicos y también, bueno, volver a poner un poco en el centro con todas las medidas que hay económicas y los intentos del gobierno de morigerar el impacto inflacionario en la economía local y doméstica con la definición de nuevos parámetros para la exportación respecto al cambio en dólares para las empresas y los productores que exportan. Las economías regionales también están ubicadas en ese sector. Y como las economías regionales son parte también de la discusión permanente que se da en la Cámara de Diputados, un poco cómo va viendo la posibilidad de que se avance con algunas medidas desde el Congreso para poner más la atención o facilitar un poco más el proceso de desarrollo de las economías regionales, tanto para la exportación como para el abastecimiento de la producción interna y el consumo interno, que bueno, que con esta relación que tenemos de precios de exportación y consumo interno se encarece mucho la canasta de alimentos. Así es, sin duda.
que esto está ocurriendo y en el interior no somos la excepción de esa situación. Estamos viendo que el tema del precio en el dólar agro en esta situación vea mejorada parte de las actividades en general, pero continúa, digamos, una suba. También hoy el blue ya ha tocado los 400 pesos y esa devaluación en la canasta familiar repercute en cada uno de los precios y hace al tema del consumo interno que tenemos en las economías acá en el interior. Tucumán no es la excepción en esta situación, en este cuadro de diagnóstico que creo que es un cuadro general en el tema del país y vemos cómo el ministro de Economía está usando todas las herramientas que está a su alcance, pero necesitamos ver alguna situación concreta seguramente en los próximos días para evitar este flagelo. Esto lleva, digamos, al gobierno de la provincia a adelantar todo un sistema de discusión paritaria con todos los gremios por la pérdida del poder adquisitivo. Hay distintos números que se están cerrando con el tema de la salud, seguramente con educación empezarán en la próxima semana, pero estos indicadores llevan a los números provinciales a otras cifras que son significativas también en el erario provincial. Esperemos que cada una de las decisiones que se están tomando favorezcan a cada una de las economías regionales y en lo que a nosotros nos compete, a la economía tucumana. ¿Y cree que se puede avanzar en una legislación particular? La otra vez hablábamos con Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías Regionales, y justamente nos comentaba que se esperaba un paquete de iniciativas del Gobierno Nacional respecto a lo que se habló esta semana en la comisión, que tiene que ver con la producción de productos orgánicos justamente, pero también con un proceso de fortalecimiento y de asistencia de alguna manera a las economías regionales para que sean un poco mejor, más competitivas y no concentren, digamos, el proceso exportador a algunos grandes productores, ¿no? Que es en definitiva lo que sucede. Se canaliza por algunos grandes productores la economía y la producción de muchos pequeños o medianos productores. ¿Piensa que se puede avanzar este año pese a las elecciones en algo como eso? Bueno, en el sentido es indudable que hay que llevar, digamos, no una medida aislada, sino que tiene que ser un paquete de situación. Porque todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. Y esto también hay que hacerlo compatible, compatibilizar los distintos productos que tienen las provincias del interior. Nosotros con nuestro azúcar, con el limón, con el arándano, las otras economías regionales, la yerbatera o el algodón tienen otras situaciones, tanto o la vid, o tienen otras situaciones de exportación y de precios internos. Hay otros tipos de monopolios que nos consumen y ven la compra de la producción. Hay otros que tienen la libertad todavía, digamos, de poder exportar y hay un precio, digamos, que lo puede beneficiar o no. Es decir, que todo esto en economías regionales tenemos que compatibilizar esos distintos criterios, porque no será por un tema específico, y creo que en el momento en el que estamos tiene que ser algo general, algo global, que repercuta en todos y no en una cuestión particular o para algún producto en especial. ¿Qué tal, Fernández? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Acá lo saluda Antonio Ricovene. Yo quería preguntarle por, un poco la situación en Tucumán después de que se definiera la situación de la oposición, que finalmente irá unida. Y en las últimas semanas se empezó a circular la versión de la posibilidad de que
la Corte Suprema hiciera lugar al pedido de Germán Alfaro para, bueno, impugnar la candidatura, lo que sería la candidatura de Jaldo y Mansur para la gobernación. Quería preguntarle, bueno, si tiene alguna información respecto a eso, si ve la posibilidad y si hay algún plan B dentro del peronismo tucumano llegada a esa situación. En ese sentido, digamos, en el día de ayer, dentro del cronograma que ya viene desarrollándose en la provincia de Tucumán, en el día de ayer ya se produjeron, digamos, el cierre de listas y hasta el día viernes se tienen que realizar las distintas impugnaciones si las hubiere a los distintos candidatos. En ese sentido, el cronograma electoral en la provincia de Tucumán está corriendo. Usted viendo, dice Antonio, que ese tema en la Corte Nacional, digamos, está latente. La Corte Nacional se podrá expresar, digamos, en esta situación cuando lo crea oportuno. No tiene que ver con el cronograma electoral que nosotros tenemos presente, pero sería un gran desafío porque estamos a menos de 30 días de la elección con distintos candidatos y en esto, si ya están los votos de los candidatos en la calle y la derogación que una elección provincial significa, si no toman, digamos, la Corte Suprema las distintas decisiones en los próximos días, yo creo que estará total y absolutamente a destiempo, como lo venimos viendo, está sucediendo en algunas otras situaciones y en la provincia de Tucumán realmente creará, digamos, un caos electoral que, lejos de ordenar las cosas, van a producir, digamos, complicar enormemente con gasto al erario significativo, porque este proceso está en marcha. Entonces, lo que estoy significando es que en la libertad y en la independencia que tiene la Corte para tomar sus decisiones, hay un tiempo también prudencial para poder hacer esta situación, y si ellos ven esa situación, tiene que ser con la celeridad necesaria, claro, porque en este proceso está total y absolutamente por los tiempos, ¿no? Digamos, en definitiva, no hay mucho margen. Ya está rodando el calendario. Causa a todo el sistema democrático en su conjunto. En qué momento, que no sean momentos políticos para hacer un fallo en la Corte, sino que ya, si esto viene de hace un tiempo atrás, evidentemente tienen los elementos necesarios para poder expresarse en ese sentido. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Bueno, estamos ya muy cerca de que arranque la cuenta regresiva para las elecciones en su provincia. Bueno, y luego de que llegue el momento de las definiciones de mayo, empezará la otra cuenta regresiva que ya está corriendo y que tiene que ver con el Frente de Todos. Especialmente porque, bueno, en esta mesa en donde han estado los principales dirigentes del Frente de Todos, recordemos, se concretó solamente una vez la reunión de los 33 que formaron parte, los mineros chilenos. Exactamente, los 33 que se reunieron en el marco del PJ Nacional para poder ver cómo ordenar la convivencia del Frente de Todos, luego de la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de no presentarse a nada después de que conociera la sentencia del Tribunal Oral Federal 2. En ese contexto, ¿cómo lo están viendo desde Tucumán y qué expectativas tienen? Si están avisorando una paso nacional del Frente de Todos en donde realmente va a haber una primaria con distintos candidatos, o si cree que de acá hasta que llegue el momento de la inscripción de las listas va a haber una instancia en donde pueden sintetizar alguna candidatura. Obviamente todo gira en torno a la ausencia de CFK en la boleta grande, pero bueno, obviamente desde el peronismo tucumano es un tema gravitante. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Nosotros en este sentido, Claudio ha hecho un buen análisis, digamos, de la situación que está ocurriendo en el nivel nacional. Y son
3 o 4 actores que en este momento en el análisis tienen que tomar las decisiones principales en el frente que todos controlan. Si no, aparecerán distintos maricales haciendo la conducción. Tengamos presente la situación que hay elecciones en Río Negro, en Neuquén, y ya parte de los ciudadanos argentinos se empezará a expresarse en cada una de estas provincias. Después, en un mes, ya será Tucumán, será Salta, ya habrá otros elementos más para tomar las decisiones y otras personas federales del interior de la provincia podrán acercar triunfos o derrotas y serán voz para ser escuchadas o minimizadas en la esfera nacional. Entonces, en este sentido y en este contexto, estamos escuchando del presidente de la nación, o en lo que habla o en su silencio, porque todas son señales en este sentido. Si hay paso, esto irá tomando claridad y a partir de ahí se verá cómo son los distintos armados en cada una de las provincias. Evidentemente que hay provincias con distinto peso electoral. Nosotros no vamos a minimizar esta situación, pero en cuanto a los porcentajes, por los triunfos electorales en la última, Tucumán es la quinta o sexta cantidad de población en el país, o sea que los resultados de la provincia de Tucumán estoy seguro que llegarán a tener un eco ahí donde estamos nosotros trabajando, que es en la capital y en ese congreso y en ese recinto, y si no, tendremos que expresar nuestra opinión con total y absoluta claridad de lo que creemos que debe ser el destino del país y dentro de este frente de todos, que todos, como bien lo dice la palabra y la expresión, conformamos para tener una oportunidad real de ser competitivos en las elecciones y que la ciudadanía nos tenga en cuenta a la hora de analizar su voto. Y Fernández, le quería preguntar también, bueno, ¿cómo ve el panorama de la oposición después del acuerdo al que llegaron? Un acuerdo donde costó bastante trabajo, ¿no? Político alcanzar entre los distintos sectores que integran Juntos por el Cambio en la provincia. ¿Cómo los ve trabajando? ¿Se imagina que pueden llegar a mantener esta unidad en caso de ganar las elecciones? ¿Si ve que cómo el radicalismo puede, con el PJS, con el PRO, avanzar hacia un proyecto político en común, o se mantienen esas rispideces? En Tucumán, y primero en este sentido hablar de la situación de Tucumán para llevarlo, digamos, al plano nacional y no hacer el análisis a la inversa. En Tucumán recién arribaron a un acuerdo el día 13 de marzo, es decir, hace menos de un mes que lograron un acuerdo los candidatos a gobernadores y a vicegobernadores en la provincia de Tucumán. Esto tiene que ver también con esa interna nacional y a quién representa cada uno de ellos. Estamos viendo que una suerte de autonomía en este sentido de Horacio Rodríguez Larreta, que crea la tensión que hay en este momento en Punta Carretas. Esa interna del PRO le va a repercutir a radicales, le va a repercutir a cada uno de los partidos que integran esa alianza. Eso no será una cuestión menor. Se está discutiendo ya cuando la ven o quieren vender la piel del oso antes de cazarlo, se ven presidentes en algunas situaciones y discuten esta situación de poder. Ya eso evidentemente va a generar tensiones en los distintos ámbitos, y cuando tenés que aclarar que todo está bien y que no está roto, es porque algo en el cristal se ha resquebrajado. Es un poco la situación, lo sabe todos, hay que ver la profundidad de esa disputa por el poder, y si van a unas pasos o a una interna, si un sector
termina votando después de la interna al otro sector o elige otros caminos o otra situación, porque habrá en ese contexto de ver y dirimir liderazgo, si después seguirán acompañando a un líder que ha caído en la derrota. Quería volverle un poco a la realidad de aquí de la Cámara de Diputados. Se espera, o por lo menos se trabaja fuertemente desde el oficialismo para poder conseguir una sesión para el próximo 19 de abril, que también tiene que ver con esto que un poco planteaba diputado Fernández respecto al panorama electoral y al cronograma que se va ya desplegando en todos los distritos, elecciones que son muy importantes para gobernadores, para intendentes. Muchos de los diputados están disputando lugares expectantes para poder pasar al Ejecutivo Provincial, y hay proyectos que están un poco en veremos todavía. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo agrobioindustrial. Hablábamos de la sequía hace un ratito, hablábamos de las economías regionales. Si bien está impulsado, focalizado a nuevos proyectos de desarrollo agrobioindustrial, quería preguntarle cómo ve el clima político para que haya sesión próximamente, si sabe algo también, si en su grupo de WhatsApp con el bloque se está diciendo algo más concreto, y cómo ve específicamente esta ley agrobioindustrial en términos de articulación con la oposición, porque vemos las dificultades que tiene el oficialismo para poder conseguir quórum para el tratamiento de cualquier proyecto, ¿no? Entonces la negociación es casi fundamental para poder avanzar. ¿Tiene algún análisis, alguna información, alguna reflexión respecto a estas próximas semanas en relación sobre todo a la posibilidad de sesionar y de aprobar primero el dictamen de este tipo de proyectos? Sí, digamos en ese sentido, vamos a tener todo un año con estas complicaciones para juntar quórum, y esto va a ser indudable, digamos, de acá en más, lo hemos visto y lo vivimos a finales del año pasado y a principios de este año, y es una dinámica que no veo vaya a variar mucho la situación, máxime en este contexto político. Claro. Pero tenemos que tener la capacidad y la inteligencia necesaria, que hay temas que son de agenda pública, que son que no se pueden dilatar y que están en la agenda de la gente. Si no, seríamos muy obtusos, muy cerrados de mente, si no llevamos esas prioridades. Habrá que consensuar distintos temas de agenda, no tan solo temas que interesen al oficialismo, sino también algunos temas que sean relativos, digamos, y se puedan llevar de parte de la oposición, porque para conseguir quórum no todo es a cualquier precio en este contexto y en esta situación que vivimos en el país. Entonces hay temas como el tema del lavado de dinero, que no es un tema menor, que repercute y hace a los grandes capitales y parte de la financiación que necesita el Estado también en gente que ha producido su riqueza en la Argentina, que la ha sacado de la Argentina y que la tiene en otros lugares. No son temas menores. Y además que ha tomado mucha actualidad con el tema de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Como una de las instancias que todavía Argentina tiene que fortalecer por sus relaciones internacionales y también por una realidad de condicionamiento permanente de estas empresas criminales que encuentran muchos vericuetos para lavar el dinero que proviene de la ilegalidad. Total y absolutamente. Porque si no, estamos criminalizando toda una situación con chicos con bollas o que sufren las consecuencias del paso, de la cocaína, pero son otros que viven en otros lugares y tienen su plata en paraísos fiscales y son los que llevan a estos chicos a tener este consumo y esta situación que la tenemos en todo el país y no está carcomiendo como sociedad. Pero hay grandes intereses detrás de esta situación y están en el lavado de los dineros y de los activos. Estos son los verdaderos que tenemos que ir y ver cuáles son los chicos que podemos recuperar en esta enfermedad y en esta plaga que tenemos con la cocaína, la marihuana
el tema del pacto y algunas otras sustancias que la mezclan con cualquier cosa y la estamos viviendo en todos los lugares. Puede ser Rosario en esta situación que está repercutiendo más, pero no es una situación que atañe a Rosario solamente, sino que nos atraviesa a todos como sociedad y como país. Tenemos el tema para que muchos de esos chicos sigan estudiando y tengan una alternativa, a ver cómo mejoramos el tema de las becas progresar. Exacto. No son temas menores que yo creo que tienen que estar en la situación de la sequía y de las economías regionales, cómo aliviamos a los distintos productores de las distintas cargas impositivas que van a tener que afrontar, digamos, en estos meses de esta situación. Todo eso acompañado dentro del proceso inflacionario, o sea, la Cámara de Diputados tiene que sesionar, tenemos que juntar, tenemos que ver y dejar de lado distintas mezquindades y llevar al recinto temas que sean de interés de todas las personas. Hay el tema de las universidades nacionales que quedó pendiente para que muchas más personas puedan ingresar y educarse. También son temas que han quedado pendientes, faltan, digamos, la resolución necesaria a estas cuestiones. Es decir, que espero que los jefes de bloque de las distintas bancas puedan llegar a mínimos consensos para que el día miércoles estemos todos en una sesión del recinto y esos temas que se han de tratar ese día miércoles sean en beneficio para todos y todas las argentinas. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición de DTV. Gracias por conectarse y contarnos un poco también cómo viene toda la situación en Tucumán, porque a veces desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires, se lee todo en el mismo plano y es mucho más complejo desde los territorios. Así que le agradecemos el ratito. Hasta la próxima, hasta cualquier momento. Yo les agradezco el contacto y ustedes nos dan la oportunidad de tener esta visión federal que todos y cada una de las provincias necesitan, así que agradecido y a disposición cada vez que la información así lo requiere. Adiós, gracias por todo. El diputado Agustín Fernández de la provincia de Tucumán del Frente de Todos. Hoy tuve como un lapsus de provincias y territorios que se me mezclaron. Cuando pensás en muchas cosas a la vez. Son 24 provincias. Son 24 provincias. Te habla la conciencia. No solo eso, ¿no? Bueno, conducir requiere un manejo que yo admiro, además, debo decirlo. Así que doy fe que Marones es un gran admirador de tu tarea. Son detalles, así que por eso. Así que. Pero no vamos a hablar de eso en este momento. Bueno, lo que plantea el diputado, a ver si los presidentes de los bloques se pueden poner de acuerdo para avanzar en una próxima sesión, por esto que también decías, Claudia, hace un rato. Después se pone cada vez más complicado el panorama electoral, ¿no? Y bueno, y de provincias hecho, claves, además. Bueno, Tucumán es una de las 14 elecciones que arrancan este domingo de acá a los próximos 90 días. Así que hay 3 meses, 14 elecciones. 3 meses, 14 elecciones, sí. En el medio también habíamos repasado algunas. Una, la centralidad de las elecciones cordobesas, las elecciones tucumanas. Tucumán es uno de los distritos más importantes. Totalmente. Cuarto o quinto distrito. Y el diputado nos decía un tema, con mucho cuidado, porque es caminar por un tema complejo, ríspido, áspero, que tiene que ver con, bueno, cómo van a impactar dentro de la gran mesa del Frente de Todos las resoluciones de cada uno de estos distritos tan importantes, ¿no? Bueno, estamos hablando de Tucumán, con un jugador muy importante como el ahora ¿Gobernador? Juan Mansur, gobernador, claro, iba a decir gobernador en uso de licencia. Ya no, está transitando el último tramo de su tercer mandato. Bueno, no puede buscar una reelección, se presenta como candidato a vicegobernador. Luego del largo drama e interna con Osvaldo Jaldo, ¿no? Que finalmente todo indica que van a volver a ir juntos. Se acomodó en distintas posiciones. Que es ahí donde, bueno, buscan un poco justificar
que nuevamente Mansur aparezca, ¿no?, en la fórmula. Claro, porque también pasa un poco como en otros distritos donde se limita la posibilidad de la reelección, que hay determinados dirigentes que tienen mucha referencialidad, pasa con la vicepresidenta de la Nación, y el problema de si puede o no puede, si está o no está en la boleta, porque traccionan naturalmente muchos votos. Totalmente. Entonces, si no pones a Mansur en la boleta, es más complicado que la gente la pueda identificar. Y bueno, hay provincias que directamente no tienen autorizada la reelección. Es el Mendoza, sí, Santa claro, Fe. Santa Fe, pero ahí ya venís como despreocupado y decís, bueno, ya no puedo, Bueno, ya lo planteas esto, pero pueden ser vicegobernadores. Ahí está el tema, y de quién fue vicegobernador y si ese mandato cuenta o no cuenta, que es lo que está pasando con Sergio Uñac, porque también la Corte va a tener que definir qué pasa con las impugnaciones que recibió Uñac también. Que fue una de las primeras cosas que le preguntamos a Fernández, porque la semana pasada desde la Corte hubo una intención de avanzar con este tema a raíz de un pedido de Germán Alfaro, el hombre de Rodríguez Larreta, el candidato a gobernador, un hombre del PJS, del Partido por la Justicia Social, que poco tiene que ver con el Partido Justicialista en Tucumán. Pero es peronista. Pero es peronista. Pero poco, pero no tampoco, entonces. Un peronismo, y bueno, es que ahí nos encontramos, ¿no? Pero no hay una afiliación directa con el Partido Justicialista. No, bueno, son los sectores del peronismo disidente que durante la presidencia de Mauricio Macri tuvieron interlocución importante, especialmente con el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Que después encontraron una forma de canalizarse, entiendo, a través de Pichetto también, ¿o no? Y además por el tema... Al PJS le pasó, se van a acordar, que cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández decidieron desprenderse de Juntos por el Cambio en su momento. Y ahora volvieron. Y ahora volvieron. Es que ahí nos encontramos con esta particularidad por el hecho central, además en el caso de Alfaro, de lo que implica la intendencia de San Miguel de Tucumán, de la capital provincial. Ahí hay un eje especialmente... tres datitos muy importantes. Uno de las zonas de nuestro país en donde viene el mayor caudal de cosecha electoral del peronismo es el norte argentino, el NOA y el NEA. Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, aportan muchos votos al peronismo, Catamarca también, San Juan, San Luis. Ahí tenemos un grupo de dirigentes que en muchos casos han sido intendentes de las capitales provinciales. Y después pasaron a ser gobernadores. Exacto. Y que vienen del peronismo. En este caso nos encontramos con la particularidad específica en el caso de Alfaro, que finalmente negoció sobre el filo final a instancias de pedidos urgentes de Buenos Aires para decir, bueno, no se maten y que esto no escale. Pero lo cierto es que un hombre como Alfaro, que tiene una relación estrecha con Horacio Rodríguez Larreta, bueno, sus interlocutores son en su mayoría figuras que hoy en día trabajan para Patricia Bullrich. Es el caso específico de quienes forman parte del llamado monzoísmo, o sea, de las figuras que acompañaron al ex titular de la Cámara Baja y actual diputado nacional, Emilio Monzó. Estamos hablando de Sebastián García de Luca, diputado nacional, que trabaja, ex viceministro del Interior de Rogelio Frigerio. Exactamente, y actualmente uno de los hombres más importantes del armado nacional de la campaña de Patricia Bullrich, ¿no? Así que... Bueno, o sea que por abajo de las principales figuras del PRO, que tienen además sus posiciones enfrentadas de alguna manera o sus opciones diferenciadas, se tejen algunos vasos comunicantes diferentes que involucran a dirigentes también a nivel nacional y a nivel provincial. Hay como un subtexto que pasa. Y también es llamativo, ¿no?, ver lo que pasa en Tucumán en el sentido de que, bueno, los dos principales referentes del Partido por la Justicia Social, que recién decíamos, tiene que ver con Germán Alfaro por un lado y con Beatriz Ávila, actual senadora nacional, por otro, que por un lado, bueno, Germán Alfaro, hoy intendente de San Miguel de Tucumán, tiene todo listo para ir por la gobernación en representación de Juntos por el Cambio, dejando a Beatriz Ávila, que es su esposa, que están casados, la intendencia de San Miguel de Tucumán, y cada uno de ellos responde a distintos sectores del PRO. Beatriz Ávila tiene una línea directa con Patricia Bullrich, y Germán Alfaro tiene una línea directa con Horacio Rodríguez Larreta. Pero por abajo también tienen esta vinculación. Y por abajo, todo hay ríos subterráneos que reúnen y que mezclan y que unen todas las posiciones. Fíjate que Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich hasta discutieron entre ellos por ver quién se adjudicaba la unidad en Tucumán.
Bueno, o sea que Tucumán es un distrito que hay que tenerle particular atención, recordando que este fin de semana, el domingo, van a haber elecciones primero en Neuquén y en Río Negro. ¿En Tucumán cuándo son? Ahora mediados el 14 de mayo. 14 de mayo. El 7 de mayo también ahí en Jujuy, que repasamos hace algunos días. 14 de mayo en Tucumán. Se viene así días. El fixture electoral nos tiene... Muy interesante, muy interesante. En junio nos dijo ya Romero que vienen las de Córdoba. Sí, así que va a haber antes de agosto, que son las pasos nacionales, muchas definiciones que, bueno, todos los diputados, por lo menos con los que vamos hablando, tratan de despegar lo nacional de lo local hasta que sean las elecciones. Después veremos cómo lo unen o lo desunen. Otro tema que también es importante tiene que ver con la ley de talles, una ley que ya se aprobó en la Argentina, pero Claudio, vos tenés otras propuestas, ¿no?, para ir ampliándolas o recordando de qué se trata esta ley que todavía no se ha implementado, pero sí se hizo algo muy importante, que es la medición de la corporalidad, del índice de corporalidad argentina, que fue un trabajo colectivo en distintas provincias que ayudaron también a dar cuenta de qué talles vamos a tener, qué necesidad. Así que vamos a repasar un poco esto, ¿les parece bien? Totalmente, Amanda. Esa es la idea. Hoy poder dedicarnos a un tema que ha pasado a segundo plano desde agosto del año pasado y que tiene que ver con la ley de talles. Ya han pasado 3 años desde la sanción de la ley de talles y hemos preparado este informe para abordar el interrogante de qué es lo que pasa con la ley de talles. Bueno, repasemos el principal punto de esta ley. Es la norma 25.721 y establece la creación de un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria, el SUNITI. Por eso se le llama... hace años que se concrete esta ley. Por eso la idea de esta placa. Por eso la idea de esta placa. Poner el foco sobre una norma que implicó un largo debate y que quizás en el escenario de esta agenda electoral, ¿sí?, teniendo en cuenta que la Cámara Baja además va a entrar en una etapa de debates separados por esto, bueno, hay algunas leyes que han implicado un largo debate y que están esperando su reglamentación, o todavía le falta una parte muy importante. Hay dos importantes. Todavía no se conoce el decreto reglamentario de la ley de explotación del cáñamo industrial y del cannabis medicinal, ¿sí? Y a eso se suma también, bueno, este caso específico en donde, en el caso de la ley de talles, ahora vamos a explicar qué es lo que falta. No, y además también teniendo en cuenta la gran incidencia cultural que tiene un debate sobre la ley de talles, donde justamente se debate socialmente muy fuertemente las corporalidades y la violencia que sufren principalmente las jóvenes generaciones respecto a sus cuerpos, ¿no? Y la ley de talles, sin su implementación y sin su construcción social de la importancia que tiene justamente que los cuerpos puedan, que las ropas se puedan adaptar a los cuerpos que tienen la Argentina como característica, es fundamental. Ropas, ¿no? Claro, y es fundamental para dar un debate generacional con las pibas y los pibes que sufren mucha violencia por sus corporalidades, ¿no? Los adultos también, pero tenemos más herramientas para defendernos, por lo menos. ¿O no? Totalmente de acuerdo, y por eso, totalmente de acuerdo, pero acá nos vamos a encontrar con una dificultad que nos atraviesa a todos y que podría ser, por eso insisto con el escenario electoral, y que podría ser que si no se avanza en algunos pasos de esta ley de talles, ¿sí?, porque una parte de la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo, ya el Congreso ya cumplió. Ya el Congreso cumplió y aprobó. El Poder Ejecutivo se demoró 1 año en la reglamentación. Llegó el momento de la reglamentación y todavía faltan algunos capítulos por cumplir. Y si estos capítulos no se cumplen, bueno, es posible que el impulso de la ley de talles después se encuentre con algunos otros cambios en el escenario de un cambio de administración. Decíamos, en primer lugar, que la ley, el sistema, la ley SUNITI, lo que busca es garantizar de que involucre tanto a fabricantes, la confección, la comercialización y la importación de la indumentaria para la población a partir de los 12 años de edad. ¿Sí? Están incluidos el calzado y también los uniformes de trabajo. Bien. ¿Qué está excluido de la ley SUNITI? La indumentaria denominada de alta costura o de diseño de autor,
las prendas confeccionadas a medida y en general las que han sido realizadas de manera personalizada a pedido de los o las consumidoras, los accesorios de vestir, corbatas, bufandas, pañuelos, medias, guantes, sombreros, entre otras prendas. Claro, porque eso está hecho más individualizado, entonces se supone que ahí no puede implementarse una ley de talles, sino que no pueden discriminarte y no hacerte la ropa por tu cuerpo. Claro, no, en eso definitiva, sería... no estaría haciendo bien. Otro punto de la ropa de trabajo, que también quedan afuera los implementos destinados a la protección personal en tareas laborales, ¿sí? Vamos a este dato que es central y que vos lo mencionabas, Amanda, y que tiene que ver con remontarnos a agosto. Vamos a la siguiente placa para ver en detalle. En agosto del año pasado estaba prevista la publicación de las primeras conclusiones de la primera base de datos nacional de medidas a partir del relevamiento antropométrico que realizó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial con 13.276 personas en todo el país. Realmente un trabajo monumental que además se tenía que cumplir en un plazo de 240 días, porque era lo que establecía el decreto reglamentario. Y es muy importante porque se hizo una convocatoria abierta para que la ciudadanía, se publicó a través de redes sociales, a través de los principales diarios, se pudiera acercar a justamente el INTI, a de distintas sedes del INTI, para que le midan el cuerpo principalmente y poder trabajar ahí en un estándar más adaptado a nuestras corporalidades. Real. Claro, más real, porque además, en definitiva, la industria de la moda, que es una industria que genera muchos ingresos y muy desigual, porque también el proceso de confección de la ropa está muy asociado al trabajo esclavo y al trabajo poco remunerado y mal remunerado. Bueno, hay ahí una dimensión de incluso, bueno, el desperdicio y la contaminación que genera la industria de la moda, que tenemos muy cerca en Chile, el gran desierto en Arica de ropa, ¿no? De ropa usada que se deposita ahí en toneladas y que contamina muchísimo, no solamente la visual, sino también, obviamente, afecta a la fauna y al desierto ahí en Arica. Así y uno que de los rubros que acá en Argentina mayor inflación viene teniendo en los últimos años. Lo más caro, lo que más aumentó. No tiene tanto incidencia en la inflación general como el precio de los alimentos, pero sí es uno de los productos que más aumenta su precio. Exacto, así que... Dato muy importante que explica posiblemente por qué una parte de la interlocución entre el gobierno nacional y las áreas del Ministerio de Economía con la industria textil en un momento en donde la discusión con respecto a los descontroles en los precios y en la remarcación de precios ha hecho que ese diálogo se haya visto muchas veces obturado. Obturado justo en un momento en donde llega un momento clave para la ley de talles, que era precisamente... porque aparte el tema de la ley de talles, lo más importante es que las talles que están vigentes en la actualidad, además de que no son uniformes, la idea es estandarizarlas a partir de esta nueva medición antropométrica. Pero esto... además, aporta otro dato, de que las talles del futuro posiblemente no sean iguales a las que nosotros conocemos. Por supuesto. Porque además eso va a implicar generar nuevos moldes para el diseño y buscar una estandarización. Lo que pasa con esta ley es que lo que busca, para evitar de que la situación aún se complique más, es no intervenir en la oferta. Es decir, de que no hay una obligación para que cada uno de los comercializadores tenga que ofrecer todas las futuras talles, ¿sí? Sino algunas, y ahí viene toda una discusión. Pero bueno, esta es otra segunda parte de una discusión, teniendo en cuenta que, bueno, desde agosto están el estudio antropométrico y desde entonces no hay novedades sobre el paso siguiente de aplicación de esta esperada norma, que es ordenar los talles de la vestimenta y garantizar su existencia en los comercios para evitar estándares estigmatizantes y excluyentes. ¿Te parece que repasemos una nota que hizo nuestra colega y compañera Mariana Carvajal en el marco de su programa Punto Género, que se emite aquí los lunes a las 23 en Diputados TV, a Samantha Alonso? Ella es una activista de personas gordas, justamente en contra de la gordofobia, y que viene justamente a marcar las dificultades que hay en la vida cotidiana por la no implementación de esta ley, que llevó muchos años en su discusión y su aprobación y está llevando mucho más tiempo en su implementación. La repasamos. Bueno, ¿qué evaluación hacen de la aplicación de la ley de talles? ¿Se aplica? En realidad la ley de talles todavía está en etapa de reglamentación.
La ley de talles se aprobó en noviembre del 2019, previo a la pandemia, y se reglamentó hace más o menos un año. Nosotros desde Anybody Argentina, que es la ONG donde yo soy voluntaria y trabajamos con el resto de los compañeros, estamos esperando los resultados del estudio antropométrico que lo llevó adelante el INTI. El año pasado estuvimos trabajando muchísimo. De hecho, estuvo el escáner, los 2 escáneres que ahora hay, que tiene el Estado a lo largo de todo el territorio de Argentina. Contame, ¿cómo se hizo ese estudio? Mira, la gente son 2 escáneres que básicamente, para que la gente entienda, por ahí hay gente que se lo hizo, mide los cuerpos argentinos. Vos entrabas en ropa interior, te hacían un escáner y después vos lo que te daban era como el resultado de tu silueta. De hecho, te lo podías llevar. Y bueno, la idea es medir los cuerpos argentinos. Vos la inscripción la hacías online y era voluntaria, y bueno, ese escáner, digo ese porque después hubieron 2 escáneres, viajaron por todo el territorio de Argentina y bueno, la gente iba y se censaba. Es como un censo de cuerpos. ¿Cuánta gente? La muestra, necesitamos al menos 10.000 y hay más de 13.000, así que estuvimos muy bien. Nosotros desde Anybody, para acompañar la ley de talles, que fue una militancia de casi 10 años acá en Argentina, nosotros tenemos nuestra encuesta nacional de talles, donde ahí tenemos algunos datos de la problemática de los argentines a la hora de encontrar ropa, y que 7 de cada 10 personas en Argentina tiene problemas para encontrar talles, y cómo también esta cuestión de no encontrar ropa, cómo afecta nuestra identidad, nuestro vínculo con nuestros cuerpos, y por qué generalmente el público más, de alguna forma, vulnerado es el público de las mujeres o de las feminidades, ¿no? Porque incluso lo que nos pasó con el estudio antropométrico es que había muchas mujeres o feminidades que se iban a censar por esta necesidad que tenemos nosotras y nosotres de que esta ley exista, porque la realidad es que el talle único existió o existe para nosotras, no existe para el varón, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una necesidad de poner en agenda que no es un capricho de la ONG, ni de Sami, ni del resto de las activistas, sino que tiene que ver con un derecho humano. Yo tengo que poder vestirme como más me gusta, o como me haga sentir cómoda. Y hoy en día no podemos ir a un shopping y comprar ropa si vos te salís un poco de la media del cuerpo hegemónico. Sí, además que es algo que se ve en otros países, que hay esa amplitud de talles y que son talles más acordes a los cuerpos, ¿no? Sí, en otras partes del mundo generalmente tenés entre 6 y 8 talles, entonces es bastante más inclusivo. De hecho, ¿y acá? No, acá en realidad cada marca maneja lo que quiere, y aparte no solo maneja lo que quiere, sino que la mayoría de las tablas de talle están basadas en normas IRAM, que están basadas en cuerpos europeos. O sea, ni siquiera estamos haciendo ropa para cuerpos de los argentinas y les argentines. O sea, eso también es lo más grave. Claro. Están haciendo ropa para otro tipo de cuerpo. ¿Cómo te convertiste vos en activista de esta causa? Y hace 10 años que soy militante gorda. Y en realidad fue mi primera experiencia de ser una nena delgada hasta los 9 años, y que por una enfermedad en la piel engordé muchísimo por tomar corticoides, y bueno, me encontré de un día para el otro, habitando un cuerpo gordo en una sociedad, que estamos hablando años 2000, claramente no estaba pensado para mi tipo de cuerpo, desde todos lados, ¿no? O sea, no encontraba ropa, había mucha discriminación en los espacios educativos donde ni siquiera se hablaba de bullying. O sea, cuando yo era chiquita, en un sistema de salud que es súper excluyente con nosotros, las personas gordas. Lo que decía Samantha, justamente, después de 10 años de activismo, llevan adelante la posibilidad de aprobar esta ley desde su organización Anybody, también militando por la implementación, y contaba un poco cómo fue, Claudio, esto del escáner, ¿no? 2 escáneres que viajaron por todo el país y más de 13.000 personas, como nos decías, que se prestaron para que se midan los cuerpos más reales. Trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Acá viene la gran paradoja. Una parte del Ejecutivo avanzó muy rápido, el INTI pudo superar en 3.700 las personas, porque la idea era 10.000, ¿sí? Y bueno, y hasta ahí llegamos. Vamos a ir rápidamente porque tenemos poquito tiempo, pero vamos a repasar algunos datos importantes para poder pensar bien qué es lo que está pasando con la ley de talles a 3 años de su sanción. Bueno, la norma fue sancionada en noviembre de 2019. Recién en junio de 2021 fue reglamentada a través del decreto 375/21, que establece el desarrollo del estudio antropométrico que les veníamos contando, pero también crea, y acá viene el detalle, crea un consejo técnico consultivo para la creación del SUNITI, del Sistema Único. Vamos a la siguiente placa. La función del Consejo será examinar y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la implementación y difusión de este sistema, pero no tiene efecto vinculante.
pero sí tiene un efecto muy gravitante, porque este organismo tiene que funcionar dentro de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y tendrá representantes que actuarán con carácter ad honorem y serán elegidos o elegidas por acuerdo de cada sector. Vamos a los detalles en la siguiente placa. De acuerdo al decreto, tiene que estar compuesto por 2 enviados por la Secretaría de Comercio, aunque uno de ellos tiene que ser el titular de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, que depende de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores, que tendrá a cargo la presidencia del Consejo, o sea que estamos hablando de una instancia que tiene varios sillones, aunque no es vinculante. Vamos al siguiente punto. Lo podemos ver en la siguiente placa. Y lo que establece es que, de acuerdo al decreto, además, y dentro de lo que establece a los integrantes, cuenta con otro, que es un enviado del Consejo Federal de Consumo, que tiene que representar otro dato importante, que esto permite entender el debate que se viene con respecto a los talles. A ver. Representante de los profesores y las profesoras regulares de las universidades nacionales de las carreras de diseño de indumentaria y diseño textil. Sumar a otro representante del Ministerio de Salud. A este listado se suman 2 enviados más, uno por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INAVI, y otro por el INTI, ¿sí? O sea que estamos hablando de una mesa interministerial, sí, que es la que tiene que analizar este estudio antropométrico. Y la dificultad que bien decís vos, porque es un ideal esta construcción de una mesa tan múltiple y diversa, claro, pero también obstaculiza en un punto concreto, si no se puede implementar con rapidez, el desarrollo de la ley de talles. Es que acá está el tema. Es medio una trampa. Acá viene el tema. El trabajo antropométrico, decíamos, está terminado desde agosto, pero hasta que el Consejo no funcione, no habrá conclusiones y, por lo tanto, los próximos pasos de la aplicación de la ley quedan en efecto suspensivo prácticamente. Cuando surjan las nuevas medidas de los talles, la indumentaria comercializada por distintos proveedores deberá respetar de manera homogénea el sistema de talles con las mismas medidas. O sea que tenemos un estudio antropométrico histórico, una ley que busca cambiar un tema estructural con respecto a la vestimenta de los hombres y mujeres, niños y niñas, y como no se ha podido constituir este consejo técnico, no se pueden generar los nuevos talles y en el medio de la discusión con la industria textil por el incremento de precios, este proyecto está en veremos. Gracias, Claudio, por esta información. Es muy importante también comentar que desde hace 2 años, el 4 de marzo, día que se conocía mundialmente como Día de Lucha contra la Obesidad, se cambió hacia Día Mundial contra la Gordofobia, justamente para poner en el centro que el problema no son los cuerpos, sino la estandarización de los mismos y sobre todo la discriminación que recae sobre todas nuestras personas por nuestras corporalidades. Así que me parece que más que nunca, y en estos contextos electorales, donde el 60% del padrón electoral son personas de menores de 40 años, me parece que es uno de los temas de agenda fundamentales para dar el debate, ¿no? Totalmente, y la pregunta es si esto va a formar parte del debate público o si volverá a ser parte de las discusiones en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Por ejemplo, como sucedió con la Ley de Educación Sexual Integral, que a partir de que ya han pasado 10 años de su sanción y las dificultades de aplicación, es debate en esta Cámara cómo tratar de hacerla cumplir. Bueno, ¿alguien tomará el guante de qué va a pasar con la ley de talles en este momento? Ojalá que sí, Claudio, la verdad que ojalá que sí. Gracias por este rato y por toda esta información. También gracias, Antonio. Gracias. Les cuento que se acaba de aprobar la ley de alcohol cero al volante a nivel nacional en la Cámara de Senadores, así que con esta noticia nos despedimos. Hasta la próxima, quédense con más aquí en Diputados TV. Chau.